Hola a todos y todas, bienvenidos a esta mini sección de Leyendo la Constitución. En esta ocasión me encuentro con Chachi, como siempre a lo largo de toda esta serie. Y hoy día vamos a leer el capítulo 8, Sí. que se ve largo y en realidad también lo es. Así que paciencia nomás, vamos a tratar de terminarlo luego. Vamos a intentar terminarlo hoy. Sí. Yo voy a leer esto. Artículo 92. Por cierto, capítulo 8, Tribunal Constitucional, así se llama el capítulo. Ahora sí, artículo 92. Habrá un Tribunal Constitucional integrado por 10 miembros designados de la siguiente forma. A. 3 designados por el Presidente de la República. B. 4 elegidos por el Congreso Nacional. 2 serán nombrados directamente por el Senado y 2 serán previamente propuestos por la Cámara de Diputados para su aprobación o rechazo por el Senado. Los nombramientos o la propuesta en su caso se efectuarán en votaciones únicas y requerirán para su aprobación del voto favorable de los 2/3 de los senadores o diputados en ejercicio, según corresponda. Y C. 3 elegidos por la Corte Suprema en una votación secreta que se celebrará en sesión especialmente convocada para tal efecto. Los miembros del tribunal durarán 9 años en sus cargos y se renovarán por parcialidades cada 3. Deberán tener a lo menos 15 años de título de abogado, haberse destacado en la actividad profesional, universitaria o pública. No podrán tener impedimento alguno que los inhabilite para desempeñar el cargo de juez. Estarán sometidos a las normas de los artículos 58, 59 y 81 y no podrán ejercer la profesión de abogado, incluyendo la judicatura, ni cualquier acto de los establecidos en los incisos segundo y tercero del artículo 60. Los miembros del Tribunal Constitucional serán inamovibles y no podrán ser reelegidos, salvo aquel que lo haya sido como reemplazante y haya ejercido el cargo por un periodo menor a 5 años. Cesará en sus funciones al cumplir 75 años de edad. En caso que un miembro del Tribunal Constitucional cese en su cargo, se procederá a su reemplazo por quien corresponda, de acuerdo con el inciso primero de este artículo y por el tiempo que falte para completar el periodo del reemplazado. El tribunal funcionará en pleno o dividido en 2 salas. En el primer caso, el quórum para sesionar será de a lo menos 8 miembros y en el segundo de a lo menos 4. El tribunal adoptará sus acuerdos por simple mayoría, salvo los casos en que se exija un quórum diferente y fallará de acuerdo a derecho. El tribunal en pleno resolverá en definitiva las atribuciones indicadas en los números primero, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno y 11º del artículo siguiente. Para el ejercicio de sus restantes atribuciones, podrá funcionar en pleno o en sala de acuerdo a lo que disponga la ley orgánica constitucional respectiva. Una ley orgánica constitucional determinará su organización, funcionamiento, procedimientos y fijará la planta, régimen de remuneraciones y estatuto de su personal. Ahora el artículo 93, que este es largo. Me toca. Así que vamos a leerlo por cada 4 incisos. Ya, ok. Ya. Artículo 93. Son atribuciones del Tribunal Constitucional. Primero, ejercer el control de constitucionalidad de las leyes que interpreten algún precepto de la Constitución, de las leyes orgánicas constitucionales y de las normas de un tratado que versen sobre materias propias de estas últimas, antes de su promulgación. Me llegó un no sé qué cuando estaba leyendo constitucionales. Segundo, resolver sobre las cuestiones de constitucionalidad de los autos acordados dictados por la Corte Suprema, las Cortes de Apelaciones y el Tribunal Calificador de Elecciones. Tercero, resolver las cuestiones sobre constitucionalidad que se susciten durante la tramitación de los proyectos de ley o de reforma constitucional y de los tratados sometidos a la aprobación del Congreso. Cuarto, resolver las cuestiones que se susciten sobre la constitucionalidad de un decreto con fuerza de ley. Te toca. Quinto, resolver las cuestiones que se suscitan sobre constitucionalidad con relación a la convocatoria a un plebiscito, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan al Tribunal Calificador de Elecciones. Sexto, resolver, por la mayoría de sus miembros en ejercicio, la inaplicabilidad de un precepto legal cuya aplicación en cualquier gestión que se siga ante un tribunal ordinario o especial resulte contraria a la Constitución. Séptimo, resolver por la mayoría de los 4/5 de sus integrantes en ejercicio la inconstitucionalidad de un precepto legal declarado inaplicable en conformidad a lo dispuesto en el numeral anterior. Octavo, resolver los reclamos en caso de que el presidente de la República no promulgue una ley cuando deba hacerlo o promulgue un texto diverso del que constitucionalmente corresponda. Noveno,
resolver sobre la constitucionalidad de un decreto o resolución del presidente de la República que la Contraloría General de la República haya representado por estimarlo inconstitucional, cuando sea requerido por el presidente en conformidad al artículo 99. Décimo, declarar la inconstitucionalidad de las organizaciones y de los movimientos o partidos políticos, como, asimismo, la responsabilidad de las personas que hubieran tenido participación en los hechos que motivaron la declaración de inconstitucionalidad, en conformidad a lo dispuesto en los párrafos sexto, séptimo y octavo del número 15 del artículo 19 de esta Constitución. Sin embargo, si la persona afectada fuera el presidente de la República o el presidente electo, la referida declaración requerirá además el acuerdo del Senado adoptado por la mayoría de sus miembros en ejercicio. 11. Informar al Senado en los casos a que se refiere el artículo 53, número 7 de esta Constitución. Y... ¿cómo era? 12º, ahí está. Resolver las contiendas de competencia que se susciten entre las autoridades políticas o administrativas y los tribunales de justicia, que no corresponden al Senado. 13º. Está ladrando la canela, por la cresta. Sí, No importa ya. 13º. Resolver sobre las inhabilidades constitucionales o legales que afecten a una persona para ser designada ministro de Estado, permanecer en dicho cargo o desempeñar simultáneamente otras funciones. 14. Pronunciarse sobre las inhabilidades, incompatibilidades y causales de cesación en el cargo de los parlamentarios. 15. Calificar la inhabilidad invocada por un parlamentario en los términos del inciso final del artículo 60 y pronunciarse sobre su renuncia al cargo. Y 16. Resolver sobre la constitucionalidad de los decretos supremos, cualquiera sea el vicio invocado, incluyendo aquellos que fueren dictados en el ejercicio de la potestad reglamentaria autónoma del presidente de la República cuando se refieran a materias que pudieran estar reservadas a la ley por mandato del artículo 63. Me toca. En el caso del número 1, la Cámara de Origen enviará al Tribunal Constitucional el proyecto respectivo dentro de los 5 días siguientes a aquel en que quede totalmente tramitado por el Congreso. En el caso del número 2, el Tribunal podrá conocer de la materia a requerimiento del Presidente de la República, de cualquiera de las cámaras o de 10 de sus miembros. Asimismo, podrá requerir al Tribunal toda persona, ¿sí?, que sea parte en un juicio o gestión pendiente ante un tribunal ordinario o especial, o desde la primera actuación del procedimiento penal, cuando sea afectada en el ejercicio de sus derechos fundamentales por lo dispuesto en el respectivo auto acordado. En el caso del número 3, el tribunal solo podrá conocer de la materia de requerimiento del presidente de la República, de cualquiera de las cámaras o de una cuarta parte de sus miembros en ejercicio, siempre que sea formulado antes de la promulgación de la ley o de la remisión de la comunicación que informa de la aprobación del tratado por el Congreso Nacional, y, en caso alguno, después del 5º día del despacho del proyecto o de la señalada comunicación. El tribunal deberá resolver dentro del plazo de 10 días contados desde que reciba el requerimiento, a menos que decida prorrogarlo hasta por otros 10 días por motivos graves y calificados. El requerimiento no suspenderá la tramitación del proyecto, pero la parte impugnada de este no podrá ser promulgada hasta la expiración del plazo referido, salvo que se trate del proyecto de ley de presupuestos o del proyecto relativo a la declaración de guerra propuesta por el presidente de la República. En el caso del número 4, la cuestión podrá ser planteada por el presidente de la República dentro del plazo de 10 días cuando la Contraloría rechace por inconstitucionalidad un decreto con fuerza de ley. También podrá ser promovida por cualquiera de las cámaras o por una cuarta parte de sus miembros en ejercicio en caso de que la Contraloría hubiere tomado razón de un decreto con fuerza de ley que se impugne de inconstitucionalidad. Este requerimiento deberá efectuarse dentro del plazo de 30 días, contado desde la publicación del respectivo decreto con fuerza de ley. Si notan que mi voz está cambiando, que me estoy equivocando mucho, es porque este individuo está dibujando acá al lado la Constitución así con los monos de Among Us. Sí. Ya. Me toca. En el caso del número 5, la cuestión podrá promoverse a requerimiento del Senado o de la Cámara de Diputados, dentro de 10 días contados desde la fecha de publicación del decreto que fije el día de la consulta plebiscitaria. El tribunal establecerá en su resolución el texto definitivo de la consulta plebiscitaria,
cuando ésta fuera procedente. Si al tiempo de dictarse la sentencia faltara menos de 30 días para la realización del plebiscito, el tribunal fijará en ella una nueva fecha comprendida entre los 30 y los 60 días siguientes al fallo. En el caso del número 6, la cuestión podrá ser planteada por cualquiera de las partes o por el juez que conoce el asunto. Corresponderá a cualquiera de las salas del tribunal declarar, sin ulterior recurso, la admisibilidad de la cuestión siempre que verifique la existencia de una gestión pendiente ante el tribunal ordinario o especial, que la aplicación del precepto legal impugnado pueda resultar decisivo en la resolución de un asunto, que la impugnación esté fundada razonablemente y que se cumplan los demás requisitos que establezca la ley. A esta misma sala le corresponderá resolver la suspensión del procedimiento en que se ha originado la acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad. No sé cómo leí eso. En el caso del número 7, una vez resuelta en sentencia previa la declaración de inaplicabilidad de un precepto legal, conforme al número 6 de este artículo, habrá acción pública para requerir al tribunal la declaración de inconstitucionalidad, sin prejuicio de la facultad de éste para declararla de oficio. Corresponderá a la ley orgánica constitucional respectiva establecer los requisitos de admisibilidad en el caso que se ejerza la acción pública, como asimismo regular el procedimiento que deberá seguirse para actuar de oficio. Ya. En los casos del número 8, la cuestión podrá promoverse por cualquiera de las cámaras o por una cuarta parte de sus miembros en ejercicio, dentro de los 30 días siguientes a la publicación del texto impugnado o dentro de los 60 días siguientes a la fecha en que el presidente de la República decidió efectuar la promulgación de la ley. Si el tribunal acogiera el reclamo, promulgará en su fallo la ley que no lo haya sido o rectificará la promulgación incorrecta. En el caso del número 11, el tribunal solo podrá conocer de la materia de requerimiento del Senado. Habrá acción pública para requerir al tribunal respecto de las atribuciones que se le confieren por los números 10 y 13 de este artículo. Sin embargo, si en el caso del número 10 la persona afectada fuera el presidente de la República o el presidente electo, el requerimiento deberá formularse por la Cámara de Diputados o por la cuarta parte de sus miembros en ejercicio. Si en el caso del número 12, el requerimiento deberá ser deducido por cualquiera de las autoridades o tribunales en conflicto. En el caso del número 14, el tribunal solo podrá conocer de la materia de requerimiento del presidente de la República o de no menos de 10 parlamentarios en ejercicio. En el caso del número 16, el tribunal solo podrá conocer de la materia de requerimiento de cualquiera de las cámaras efectuado dentro de los 30 días siguientes a la publicación o notificación del texto impugnado. En el caso de vicios que no se refieran a decretos que excedan la potestad reglamentaria autónoma del presidente de la República, también podrá una cuarta parte de los miembros en ejercicio deducir dicho requerimiento. El Tribunal Constitucional podrá apreciar en conciencia los hechos cuando conozca de las atribuciones indicadas en los números 10, 11 y 13, como, asimismo, cuando conozca de las causales de cesación en el cargo del parlamentario. En los casos de los numerales 10, 13 y en el caso del numeral segundo, cuando sea requerido por una parte, corresponderá a una sala del tribunal pronunciarse sin ulterior recurso de su admisibilidad. Ya leo el artículo 94 que es cortito. Leíste, Ok. vais ahí, voy a dormir. Ya. Artículo 94. Contra las resoluciones del Tribunal Constitucional no procederá de recurso alguno, sin prejuicio de que puede el mismo tribunal, conforme a la ley, rectificar los errores de hecho en que hubiere incurrido. Las disposiciones que el tribunal declare inconstitucionales no podrán convertirse en ley en el proyecto o decreto con fuerza de ley de que se trate. En el caso del número 16 del artículo 93, el decreto supremo impugnado quedará sin efecto de pleno derecho, con el solo mérito de la sentencia del tribunal que acoja el reclamo. No obstante, el precepto declarado inconstitucional en conformidad a lo dispuesto en los numerales 2, 4 o 7 del artículo 93 se entenderá derogado desde la publicación en el diario oficial de la sentencia que acoja el reclamo, la que no producirá efecto retroactivo. Las sentencias que declaran la inconstitucionalidad de todo o parte de una ley, de un decreto con fuerza de ley, de un decreto supremo o autoacordado, en su caso, se publicarán en el diario oficial dentro de los 30 días siguientes a su dictación. Y con eso
se termina el capítulo 8, Fue cortito. que era llamado Tribunal Constitucional. Bueno, ya casi termino de grabar, bueno, sin despedir. Ya, hay que despedirse. Bueno, ¿algo que decir? ¿No? ¿No? Ya. Entonces nos vemos en el capítulo 9, que se llama Servicio Electoral y Justicia Electoral. Chao. Adiós.